Bien, pues vamos a compartir la palabra y les voy a pedir por favor que me acompañen al capítulo 11 de Hebreos. Este versículo que vamos a leer en primera instancia es un versículo muy conocido y tiene que ver con la fe, pero lo voy a invitar a que ponga mucha atención porque hay algo extraordinario que es importante que nosotros podamos discernir, que nosotros podamos observar, entender, porque si lo hacemos así, vamos a apropiarnos de algo maravilloso y glorioso que tiene que ver con la bendición con la cual Dios ya nos bendijo con toda bendición, dice espiritual, en lugares celestiales. Y miren, directamente vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjeme ver si puedo compartir otras versiones. Dice la Reina Valera antigua: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Otra versión dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nueva traducción viviente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La Reina Valera 2015: la fe es la sustancia, la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. La Reina Valera contemporánea: es pues la fe, es tener fe, es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y la nueva versión internacional dice: la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener con certeza de lo que no vemos. Y por último le voy a leer a la otra versión. A ver, vamos a ver la versión. La versión antigua de 1500 en la Biblia del Oso dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Bien, particularmente la mayoría de ellas habla de lo mismo: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo me pregunto, ¿acaso nos hemos puesto a meditar de una manera persistente, de una manera, digamos que consistente o concienzuda, acerca de cuáles son las cosas de las que o a las que este versículo se refiere, o cuáles son las cosas que la palabra de Dios dice acerca de la fe? ¿Por qué lo digo? Por esto, porque la fe como definición tiene que es la certeza de las cosas o de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, la esperanza podríamos definirla de algunas maneras. Una de ellas, una definición de la esperanza es lo que no se ve, pero que ya es. Y cuando hablamos de lo que no se ve, pero ya es,
no es que estamos hablando en tiempo futuro o en tiempo o de una manera alegórica, sino que estamos hablando de cosas que espiritualmente ya están dadas, ya han sucedido, cosas o hechos que nosotros podemos palparlas espiritualmente hablando. Es decir, si tuviéramos manos espirituales o ojos espirituales, podríamos palpar o ver las cosas en el ámbito espiritual, pero que aún no se manifiestan en el ámbito natural. Ahora, por un lado son estas cosas que todo tiene que ver con lo espiritual, porque aún lo material ha de regirse por el dominio espiritual. Por ejemplo, si estamos hablando de lo espiritual que ya podemos tener la certeza de que es y que no se ha manifestado en lo natural, podríamos hablar del hecho de, por ejemplo, la salvación. La salvación de nuestras almas para tener una eternidad con Cristo. Entonces, espiritualmente yo puedo estar convencido de que soy salvo y que no iré al infierno, sino que tendré una eternidad con Cristo, basado en la palabra. Porque la fe proviene de la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero que está dentro de la palabra. Podríamos definirlo como una promesa de Dios. Las cosas y lo que está dentro de la esperanza, podríamos definirlo como las promesas de Dios que están descritas en la Biblia, no fuera de ella, pero en la Biblia, que son más de 6,000. Algunos dicen que son cerca de 8,000 bendiciones o promesas que hay en la Biblia para los que creen. Así es que si hablamos respecto a la salvación, yo puedo tener la convicción de que soy salvo y que tendré una eternidad con Cristo basado en la palabra y que he creído y confío en el Señor respecto a la palabra. Pero no se ha manifestado en lo natural porque Cristo no ha venido aún por nosotros. Es decir, aunque está puesto en el futuro natural, pero espiritualmente yo tengo esa convicción. Estoy seguro y seguro porque tengo esa convicción. Pero esa, digamos que serían una promesa o una bendición espiritual que ha de manifestarse en lo natural. Pero cuando hablamos de cosas, también podemos hablar de cosas en este mundo que se rigen bajo leyes espirituales. Por ejemplo, el dinero. El dinero no es espiritual. El oro y la plata no son espirituales, son naturales, son terrenales. Pero hay una ley espiritual que me dice, descrita en la palabra, dad y se os dará. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán los hombres en vuestro regazo. Así es que yo tomo el dinero, doy o siembro para el evangelio, para el espíritu, para las cosas de Dios, para hacer buenas obras, para darle a los pobres, al necesitado. Y cuando yo entiendo y creo y confío en lo que la palabra de Dios dice, yo sé que se me dará como medida buena, apretada, remecida, rebosante en mi regazo. Entonces ahí estamos hablando de cosas físicas, pero que están regidas por una ley espiritual. Así es que en otras palabras, lo que envuelve a la esperanza o lo que podíamos esperar, cuando la Biblia habla de que la fe son las cosas que se esperan, la certeza de las cosas que se esperan o la certeza de lo que se espera, dentro de lo que se espera, que es una acción, esperamos cosas naturales o cosas espirituales que
naturalmente se habrán de manifestar, pero que tendrán un impacto espiritual, como la salvación, o cosas naturales que tendrán un impacto natural, como el dinero. Así es que lo importante de esto es que dice la Escritura, y acompáñeme por favor en su Biblia, y vamos a ir al libro de Isaías. El cabo, de alguna manera, aunque vamos a ir tocando el versículo 1 de Hebreos, capítulo 11, pues prácticamente lo sabemos de memoria. Así es que vaya por favor a Isaías. Y dice la Escritura en el versículo 26 de Isaías. Y vamos a buscar el versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Dice así: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una vez más, y se lo voy a parafrasear: Tú guardarás en perfecta paz aquel cuya imaginación en ti persevera. Aquel cuya imaginación en ti persevera. Ahora, le voy a pedir que me acompañe también a Filipenses capítulo 4, y acompáñeme por favor al versículo 8. Así es que Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice así. Permítame un segundito, nada más déjeme, cambio la versión. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Y la palabra pensar tiene que ver con la palabra en el griego logizomai. Logizomai, que tiene que ver con la definición en el griego, tiene que ver con estimar, con concluir, con tomar en cuenta, con razonar, con suponer, con pensar. Y esto es muy interesante porque habla de cosas, dice la Escritura. Por lo demás, hermanos, dice: todo lo que es verdadero, y está hablando de cosas, lo que es verdadero, en esto pensad, lo que es verdadero, en esto pensad, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Así es que, por un lado, la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y queremos desarrollar lo que significa lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Así es que estamos tratando de desarrollar lo que significa, lo que envuelve la palabra o lo que tiene que ver con lo que dice la Escritura, que lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Estamos tratando de definir esas cosas. Así es que lo que se espera envuelve todas las promesas de Dios, y las cosas que no se ven envuelve a todas las promesas de Dios, o todo aquello que puede estar implícito en las promesas de Dios, como lo dice Filipenses 4. Todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, lo que tiene virtud alguna. O como en la acción o en el hecho o con la actitud que dice Isaías 26. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento, cuya imaginación, cuya meditación en ti persevera. El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en
consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita. Y en su ley medita de día y de noche. Y después da la respuesta: ¿qué sucederá? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero después, si nosotros vamos al Salmo capítulo 2, dice hijos, perdón, en el Salmo capítulo, perdón, Salmo capítulo 2, me fui al 4. Salmo capítulo 2 dice: porque, ¿por qué se amotinan los pueblos o piensan cosas vanas? Dice: se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán al Señor. Dice, permítame, déjeme ver si estoy en el Salmo 2, sí. Déjeme le digo aquí. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan? Y es la misma palabra que tiene que ver con meditar. Y aquí también tiene que ver con la palabra imaginar. Así es que cuando hablamos acerca de meditar, tiene que ver con concebir, con imaginar. ¿A dónde queremos llegar? Mire, déjeme decirle de todo lo que nos redimió Cristo. Y entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice la escritura en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a buscarlo. Todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad. Búsquelo por favor en 2 de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, apóstol, a los que habéis alcanzado justicia y salvación de nuestro Señor Jesucristo, que tiene una fe igual que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas. Y después dice en el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos dio preciosas y grandísimas promesas, para que seamos participantes de la naturaleza divina de Dios. Entonces, todas las cosas, lo que queremos encontrar es, cuando la Biblia se refiere a todas las cosas, es todas las cosas que tienen que ver con lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, para que tú y yo podamos vivir en la vida abundante de Cristo y en lo mejor de Dios. Para que tú y yo podamos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, de acuerdo a la palabra. Y la palabra nos enseña que tenemos que permanecer en la palabra para conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Pero te lo voy a parafrasear: es permanecer en la palabra que nos describe las cosas que nos han sido concedidas, para conocer la verdad de cuáles son estas cosas que nos han sido concedidas, para entonces experimentar experimentar la libertad, haciendo que las cosas sean parte de nosotros, tomando, poseyendo las cosas, experimentando las cosas buenas de Dios, en cualquier ámbito, espiritual, emocional, del alma, de los pensamientos, de las decisiones, de los sentimientos, de los sueños, y las cosas físicas. Así es que la fe tiene que ver con la esperanza que envuelve todas estas cosas que ya nos han sido concedidas por gracia, que envuelve todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para ti y para mí. Pero el punto es, si tú y yo nos hemos puesto a pensar en estas cosas y hemos concebido, imaginado tales cosas. Porque si hablamos de la salvación y de la vida eterna con Cristo, yo te preguntaría, ¿tú has imaginado, has concebido lo que significa tener una vida con Cristo en toda la eternidad? Cualquier persona que esté convencido por la eternidad que tendremos con Cristo,
de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Cualquier creyente que esté convencido, que pueda concebir, meditar, imaginar lo que significa, porque la palabra de Dios no lo dice, es una persona que no le importa la vida, que puede arriesgar su vida hasta la muerte por causa del Evangelio. Pero ¿qué sucedió hace 3 años? El 98, por no decir que el 99% de las personas, incluyendo el 90 o más por ciento de los creyentes, entraron en pánico, en terror, en miedo por causa de la pandemia. Si los creyentes estuvieran convencidos, porque meditan, porque conciben, porque imaginan de acuerdo a la palabra, porque entienden la definición y la descripción de lo que significa tener una vida eterna con Cristo para siempre, y lo que significa estar con el glorioso Jesús, no hubiera habido pánico entre el pueblo creyente. ¿Qué significa entonces? Que los creyentes leen la Biblia, muchos dicen tener fe en la palabra, pero la palabra no ha causado, o tú no has meditado en ella para que la palabra haya causado, o el creyente no ha meditado en ella de tal manera para que la palabra haya causado que tengamos una convicción de estas cosas y que esperemos. La esperanza tiene que ver con lo que no es, lo que no se ve, perdón, pero que ya es, que ya existe. No es nuestro en el sentido de que materialmente todavía no está en nuestras manos, pero espiritualmente ya está por la promesa. Pero también tiene que ver con que es una intensa anticipación de la convicción que tenemos, de la certeza que tenemos, de que entendemos, porque tenemos la concepción, ha sido concebida la palabra en nosotros, entendemos toda la benignidad y la bondad y las promesas de Dios que nos han sido concedidas para aquí en esta tierra y para una eternidad con Cristo. Esto es algo muy interesante, porque si nosotros echamos mano de lo que la palabra de Dios nos enseña y meditamos y alcanzamos a concebir las cosas, entonces vamos a poder apropiarnos de ellas. Pero muchos creyentes, aunque leen la Biblia, aunque conocen promesas, no pueden experimentar las promesas de libertad de la palabra de Dios, las promesas que vienen a través de permanecer en la palabra, conocer la verdad para ser libres, por causa de que no logran entender, concebir en el corazón, meditar lo que significan estas cosas. Mucha gente por eso no ofrenda, no diezma, no da al pobre, no da al necesitado, solo piensa en sí mismo, porque no alcanza a concebir que Dios es nuestro proveedor y que Dios es la fuente de nuestra bendición y que Él nos ha dado bendición en nuestras manos. Así es que mucha gente atesora el dinero y lo quiere guardar porque piensa que si lo pierde, su mundo está acabado. Pero dice la Escritura, joven fui y he envejecido, dice el salmista, y nunca he visto un justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Pero tenemos que concebir estas cosas. Cristo nos redimió de la vergüenza. Cristo nos redimió del rechazo. Es decir, nos redimió significa que Él tomó nuestra vergüenza y nuestro rechazo para que nosotros no lo suframos ni lo vivamos más. En el sentido de que seamos afectados. Mucha gente nos puede rechazar porque predicamos la palabra, porque decimos que somos creyentes, pero entendemos que vamos a tener rechazo, pero no se afecta nuestro corazón, por causa de que Cristo llevó ese rechazo, el sufrimiento del rechazo en la cruz, la vergüenza. Cristo Jesús padeció todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores para que tú y yo vivamos en salud divina, en bienestar. Cristo Jesús hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos. Hay leyes espirituales que tienen que ver con la siembra y la cosecha. Él se hizo pobre para que tú y yo no pasemos por la pobreza. Y si acaso pasamos por la pobreza en el sentido de que evidentemente en este mundo nos falta dinero, tenemos escasez para resolver algunos asuntos, eso será temporal.
Porque si tenemos el entendimiento y permanecemos en la palabra y tenemos la convicción, entonces perseveraremos y eso será temporal. Porque tenemos un Dios que es la fuente de nuestra provisión. Y Él nos ha llamado a ser buenos administradores. Él nos redimió de la muerte. Él nos redimió de la maldición. Él nos redimió del pecado. Él nos redimió de la esclavitud, de la depresión. Así es que estas cosas son la mayoría de ellas del alma, pero también tienen repercusiones en nuestro cuerpo y en las cosas físicas. Por eso es importante que tú y yo podamos entender que nos compete, nos conviene meditar la palabra para entender las cosas que nos han sido concedidas y poder concebir estas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Una vez comenté de una historia de una mujer que veía del 100%, veía el 1%. Apenas veía ciertas sombras o ciertas luces, pero realmente sus ojos estaban cegados. Y muchas veces habían orado por ella y todo seguía igual. Así es que llegó en un momento dado a su congregación una persona que compartía el evangelio, un predicador, y empezó a orar por los enfermos. Así es que ella se alejó porque no quería más ser avergonzada, porque una y otra vez oraban por ella y ella seguía igual. Y este predicador al final de la reunión se acercó a esta mujer y le dijo que quería orar por ella para que recibiera la vista. Así es que aquella mujer pues no tuvo otra opción más que aceptar y le dijo, vamos a orar. Y esta persona, este predicador empezó a orar en lenguas, en el espíritu. Y entiendo que en el ejemplo también o en la historia la mujer le pide al predicador que lo haga. Así es que la mujer también ora en el espíritu y después el predicador le dice, puedes ver. Y cuando él le pregunta, puedes ver, ella abre los ojos. Y entonces él le dice, no te pedí que abrieras los ojos, ciérralos. Y siguen orando. Y después le dice, puedes ver. Y ella vuelve a abrir los ojos. Y una vez que abre los ojos, él le dice, no te pedí que abrieras los ojos, ciérralos. Y una tercera vez le dice, puedes ver. Y ella vuelve a abrir sus ojos y entonces le dice, tienes que ver primero en tu corazón que ha sido sanada. Así es que vuelve a cerrar sus ojos, oran una vez más y entonces le pregunta, ¿puedes ver? Y entonces aquella mujer con sus ojos cerrados le dice al predicador, sí puedo ver. ¿Qué significa? En su corazón, en su imaginación, de acuerdo a la palabra y a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en el Calvario, concibió que podía ver que estaba sana. Entonces le dijo el predicador, abre tus ojos. La mujer abrió sus ojos y había quedado completamente sana. Así es que vamos a estar viendo este tema y vamos a estar definiendo algunas cosas o estaremos hablando de algunos ejemplos de estas cosas, porque es muy importante que nos ejercitemos en ello, porque muchos creyentes están sufriendo y no están pudiendo vivir o disfrutar de tan benditas cosas de las cuales Cristo nos bendijo en su obra terminada, completa y perfecta, y cómo Él nos ha dado la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia para poder reinar en vida. Y nadie puede reinar en esta vida si no entiende las verdades del Evangelio y no participa de ellas. Recuerda, 2 de Pedro capítulo 1 decía que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que podamos tú y yo participar de su naturaleza divina. Y si participamos de su naturaleza divina, estamos diciendo que esas cosas que nos fueron concedidas no solo son para nuestro espíritu, sino para nuestra alma transformándola y para nuestro cuerpo vivificándolo y para que haya bendición a nuestro alrededor en todo tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que armonizar con la palabra, porque la fe, que es la que permite, la que hace que las cosas de la esperanza se manifiesten y las podamos disfrutar, la fe viene por el oír la palabra. La fe viene por lo que está dentro de la palabra, dentro de lo que Dios ya nos concedió por gracia, que tiene que ver con el corazón de Dios, con la manera de pensar de Dios y con toda la bendición que ya nos fue dada en Cristo Jesús y que
está lista para ser revelada a tu vida y a mi vida, más y más, por la palabra, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti, para tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.